sobre todo agradecer, y con rapidez, puesto que decía antes Consuelo que vamos un poco más de tiempo, y como de todas formas, empecé a venir aquí en el año 90 y ya me he dado cuenta que aunque un castellano se quiera poner florido ante un mexicano, nunca lo consigue y siempre va a parecer seco. Doy las gracias rápidamente para entrar en tema, pero agradezco sinceramente a Felipe, a Consuelo, a las dos universidades, el hacer posible que yo esté aquí hoy, porque además para mí es un placer y una satisfacción, porque como digo, hace 26 años que vine por primera vez. No he dejado de venir en todo este tiempo, colaborando en distintos centros, los últimos años en el Colmich, en La Piedad, en Michoacán, que luego me decían los compañeros de la UNAM que cómo se me ocurre ir a La Piedad, que me va a pasar algo, nunca me ha pasado nada, como es obvio, pero la única vez que me han asaltado a pistola fue en el distrito de Salamanca, tan chic en Madrid, entonces no hay, ya hace muchos años, por suerte. Bien, como señalaban antes, se trata de presentar y de hablar de metodología y especialmente en la experiencia como miembro de un proyecto, de un equipo que lleva muchos años trabajando, de un proyecto, de unas líneas de investigación que abrió un colega tristemente fallecido y que fue quien abrió en mi universidad el camino, en concreto en el Departamento de Geografía, el encuentro con la UNAM allá por el año 89, doctor Rafael Mas Hernández. Hay una estancia, hizo una investigación muy interesante sobre la hacienda San Antonio de Cuapa y su transformación en zona urbana. Y a partir de ahí, una forma de trabajar donde, además, fundamentalmente tiene mucha importancia el haber asumido y asimilado la teoría. Recuerdo, siendo estudiante suyo, las tabarras que nos daba con los sociólogos de la Escuela de París, que costaba muchísimo entender, a Topalov, a Lippiés, al mismo Manuel Castel. Luego conocí a Topalov y me pareció mentira que un señor tan encantador fuera tan complejo escribiendo, pero es la realidad. Y a partir de ahí se asimila la teoría y se olvidan ustedes de ella, porque le damos la vuelta al sistema y vamos al método inductivo. Y entonces, trabajo de campo hasta que seamos capaces de enfrentarnos a la teoría, y así es como hemos venido trabajando siempre. En un proceso en el de la ciudad que, como bien sabemos, se va formando en distintos momentos, que llega a ser la suma de muchas partes que, con el cambio del tiempo, cambian las políticas, cambian los gobernantes, van cambiando también las normas y, por lo tanto, va creando espacios más o menos identificables de acuerdo con unos periodos u otros, más lo que con posterioridad se va haciendo sobre esos espacios. En este aspecto fundamental de la ciudad hay un elemento que es fundamental y es la residencia. Es decir, la historia de la ciudad, o la ciudad fundamentalmente son los edificios residenciales, son las casas. Por lo tanto, sobre ese aspecto es sobre el que más vamos a incidir o hemos estado incidiendo, ya que es lo que abunda mayoritariamente en una ciudad. Lo que mayoritariamente son las residencias de sus habitantes, y ya lo decía en una ocasión, lo escribía Aldo Rossi, el estudio de la residencia puede ser un buen método para el estudio de la ciudad y viceversa. Por supuesto, estamos ante un espacio que es heterogéneo, la ciudad no es homogénea, plasma la estratificación social en sus barrios, en sus colonias, sus diferencias formales y sociales, y por lo tanto siempre está presente y ahora explicaré que a veces no, el carácter demográfico, el carácter sociológico de las poblaciones que la habitan. Y sin embargo, tengo que decir que, dedicándonos a la geografía humana o al análisis geográfico regional, como estamos divididos en la geografía española, 3 áreas, física, humana y análisis geográfico regional. Esa última división es un tanto falsa, porque hacemos lo mismo unos y otros, evidentemente, pero en ese aspecto estamos y hemos estado siempre, aunque ahora colaboramos algunos de nosotros con antropólogos, muy lejos de la antropología. Es decir,
nuestro interés por la ciudad ha estado muy fijo en lo que es la morfología de la ciudad, lo que es el plano, lo que es el alzado de la ciudad en su crecimiento, y no tanto, visto ya hace muchos años el por qué descartarlo, y yo ahora lo diré, en aspectos de, por ejemplo, de carácter, como decía, demográfico, etcétera, que más bien empezamos a ver como una consecuencia de lo que se había venido desarrollando. Y por lo tanto, ese espacio residencial va a ser el resultante de distintos agentes que intervienen, esa morfología urbana, esos aspectos, ese componente sociales, pero que tienen mucho que ver con, por supuesto, además, los planteamientos ideológicos y políticos de los que la ciudad se construye, así como, evidentemente, también la mirada, también, o tampoco deja de ser ideológica, de quien la investiga. Y al hablar de espacio residencial estamos hablando de suelo, y en el caso de las ciudades españolas, en el caso de Madrid, donde se centraron muchos de los estudios, pero que podría abrir otras ciudades o ver otros espacios donde se iría por la misma línea, por ejemplo, una pionera de tipo de trabajos de los que aquí hacemos también, Mercè Tatller, de la Universidad de Barcelona, con su trabajo sobre la Barceloneta, el primer barrio, posiblemente el primer barrio organizado como tal que se construye en la España borbónica, un barrio para los pescadores de Barcelona, pero hay en la Universidad de Oviedo, Sergio Tomé y otros colegas en otras universidades, Luz Marina en La Laguna, donde se sigue un proceso. ¿Y cuál es ese proceso? ¿Qué es lo que importa? Hay dos componentes que son muy fácilmente perceptibles, que son fáciles de seguir y que están presentes y siempre afectan. Por un lado, descubrieron nuestros maestros la propiedad del suelo. ¿Quiénes son los dueños del suelo? ¿Cuáles son sus estrategias? Algo que históricamente hemos seguido, y yo aquí he tenido ocasión de hacerlo en Silao, en Guanajuato, hace, pues eso, ahora 25 años, que antes era fácil hacerlo en el registro de la propiedad, también en España, hasta que cambió la legislación, y ahora es mucho más complicado, sobre todo porque es muy caro hacerlo ahora. Antes dejaban los registradores entrar a investigar en horas en las que no se molestaba, no había problema, y ahora hay que ir por otras vías, pero siempre ha sido fundamental. ¿Quiénes son los dueños del suelo y qué autoridades municipales hay? ¿Quiénes están en los ayuntamientos y cuáles son las ordenanzas y la legislación municipal que maneja todo ello? Entre otras cosas porque muchas veces interfieren y muchos de esos propietarios son, por ejemplo, concejales o han sido concejales, o hay relaciones que orientan el suelo. Por ejemplo, hay una zona del nordeste de Madrid, quienes conozcan Madrid, por Ciudad Lineal y por ahí, y por el distrito de Canillas, que se va acercando hacia el aeropuerto de Barajas, en las que ya al final del siglo XIX la familia Cabero intervenía porque ya tenía posesiones ahí, más principios de los años 20, hay calles por esa zona dedicadas a algunos de los Caberos, y en las últimas actuaciones importantes urbanísticas, antes de la crisis de 2008, vuelven a aparecer las tierras que todavía conservaban los Caberos en esa zona de Madrid no construida y que les permitía seguir viviendo aparte de otras actividades, evidentemente, pero de tener unas importantes plusvalías con unas tierras que venían, por lo menos tenían un siglo en sus manos. Por lo tanto, esos aspectos siempre muy importantes, de la misma forma que han sido muy importantes para seguir ese proceso, puesto que no solo es la construcción de nuevos distritos o de nuevos barrios. El primer proceso que se da en todo esto dentro del grupo de investigación es precisamente la tesis de Rafael Mas con su estudio sobre, aunque el libro se llama el barrio de Salamanca, en realidad es el distrito, tendría un más o menos equivalente a nuestras delegaciones aquí. No hay un barrio de Salamanca, es todo un distrito repartido en barrios, donde va a ver que estos elementos son los fundamentales. La organización y las disposiciones y la normativa legal que permite crecer a la ciudad o no crecer, y las estrategias de quienes adquieren suelo.
y que se van a convertir junto con el análisis luego del plano, porque claro, una de las cosas que mantenía siempre Rafael es que puede cambiar la fisonomía de la ciudad, puede desaparecer un edificio histórico o no histórico y aparecer otro, pero lo que puede cambiar incluso el titular de la propiedad, evidentemente las cosas se compran y se venden, pero difícilmente en el mundo de la ciudad, ocurre también en el campo, por supuesto, difícilmente cambian los límites. Una parcela urbana es una parcela urbana, y salvo que haya agregaciones o segregaciones, que también se estudian, y otra compañera del proyecto, Dolores Brandis, lo estudió con muy interesante para el entorno de la Plaza Mayor de Madrid. Se ve cómo es una zona que, una vez que a partir de que se construye la plaza, a principios con Felipe III, a principios del 17, crece en interés y llega un momento en que ese interés se traduce en que hay quienes adquieren parcelas que acabarán uniendo dentro de un mismo conjunto de propiedad. Por lo tanto, no siempre, pero son elementos que se pueden seguir con facilidad. Y el otro elemento, por supuesto, es el alzado. ¿Cómo ha cambiado la vivienda o cómo han cambiado los edificios? Se ha crecido en altura, no se ha crecido, se han producido densificaciones, no se ha producido. Y para ello, dentro de todo este proceso que se inicia además, decía Rafael, más porque es en nuestra universidad que lo inicia, pero él ya venía de la Complutense, de Manuel de Terán, que fue el primero que da paso a los estudios urbanos en los que tiene y entra en juego la propiedad del suelo, lo que entra en juego elementos residenciales diferenciales, por ejemplo, trabajo de Eduardo Martínez de Pisón, que básicamente se va a dedicar a la geografía física desde entonces y es conocido como geomorfólogo, pero tiene una primera tesina, como sería que una tesis de maestría, sobre el barrio de Cuatro Caminos, un barrio claramente obrero. Es decir, se empiezan a estudiar barrios obreros, como Manuel de Terán, donde se empieza a ver todo este juego. Quien construye, constructores afines al régimen, por ejemplo, que permiten y que pueden construir vivienda social con muchas subvenciones, es decir, que entra, digamos, el componente social a partir de un catedrático, don Manuel, al que todos consideramos maestro, que no era marxista, era un señor liberal, pero fue suficiente para que el régimen de Franco lo mantuviese alejado de la universidad muchísimos años, porque era mucho más peligroso desde el régimen un liberal que un rojo. El rojo se le ve bien y el liberal es un ser peligroso que se escabulle por ahí y no se sabe dónde puede acabar. Por lo tanto, dentro de todo este proceso de juego, el de la cartografía. Una cartografía que en el caso madrileño es abundante, es muy útil, evidentemente es muy importante sobre todo la época final de los Borbones con Carlos III, por todo lo que significan las reformas urbanas, que bueno, que también van a afectar a América. He tenido ocasión de trabajar aquí con un grupo de compañeras del INA, de la Dirección de Historia de Tlalpan, que dirigía una gran amiga y tristemente fallecida hace un año y pico, Sonia Lombardo, pero quienes han trabajado, Guadalupe Latorre, Lola Morales, Mara Gallón, y que, bueno, trabajaron mucho esa época también aquí en México, una época muy rica también de cartografía, y han trabajado a partir de los censos, y por eso coincidimos en trabajos con ellas. Las conocimos cuando todavía estaba la Dirección de Historia en el castillo de Chapultepec, y que, si bien constatamos en ambos casos que no hay una cartografía, que no hay una periodicidad, no hay una sistematización en la elaboración cartográfica, hay ayuntamientos que tienen más interés en causas concretas, por ejemplo, cuando se construyen los nuevos cementerios en Madrid, o las actuaciones de infravalorado, como alcalde por lo menos, José Bonaparte, conocido popularmente como Pepe Botella, aunque era abstemio, pero realmente conocido en su época como Pepe Plazuelas, porque intervino mucho en la ciudad de Madrid. Aprovechó una primera
desamortización que hace Godoy, todavía con Carlos IV, no, por supuesto nada que ver con las fuertes que vendrán a mediados de siglo con Mendizábal y demás, pero que ya va a intervenir, va a ser el que saque los cementerios de las iglesias y los extienda a una zona alejada de la ciudad, un sitio, digamos, higiénico, por lo de... Tengo compañeras que estudiaron lo de los cementerios y la situación llegó a ser pavorosa. Madrid es una ciudad que tiene subidas y bajadas, hay iglesias que están hondonadas en la ciudad y con inundaciones sin alcantarillado, imagínense lo que pasaba en esas criptas o en esos sótanos de las iglesias donde había tumbas. Y ahí tenemos este primer mapa que les muestro, que es de una enorme precisión para su época, de 1656, del portugués Pedro Teixeira, y que tiene ha tenido históricamente una enorme utilidad porque al tener tantísimo detalle, era muy fácil, con un plano reciente, identificar todos aquellos espacios que estuvieron ocupados en época o que estaban ocupados en época de Pedro Teixeira y que a mediados del 17 y que luego van a abrirse como consecuencia de la desamortización. Incluso permite ver, ahí lo tienen arriba, en el oeste de la ciudad, los jardines de lo que era el antiguo Alcázar. Tenía una disposición diferente al que tiene el palacio que manda a construir Carlos V, con ese nombre que no es el suyo, pero con el que es conocido, el Palacio de Oriente, porque como verán está al occidente de la ciudad y con los balcones principales que dan a la llamada Plaza de Oriente, que también es una plaza que está, como corresponde, al occidente de la ciudad. Todo este es un juego curioso y extraño porque en realidad la Plaza de Oriente se llama así porque es al que da la fachada oriental del palacio, pero luego la cosa se vuelve y acaba la plaza dando nombre al palacio. Y yo nunca había caído en la cuenta hasta que un norteamericano al que le estaba enseñando aquello me dijo: ¿por qué le llaman Palacio de Oriente si creo que hemos venido hacia el oeste, ¿no? Y me quedé pensando y ya dije, pues mira, te voy a explicar el estúpido proceso por el que se llega a dar la vuelta a los nombres. Pues, como digo, este es de estos planos históricos. Aquí tienen un detalle. He elegido uno que es lo que es en una zona que luego se va a ver también muy alterada. Piénsese, por ejemplo, en lo que significa la Gran Vía de Madrid, que ha cumplido 90 años, la ruptura que supone en el centro histórico el construir algo como la Gran Vía de Madrid o Vía Layetana en Barcelona u otros tipos de avenidas que rompen el centro para crear espacios de mayor calidad. No tiene nada que ver, quienes conocen Madrid, las casas, los edificios que dan a la Gran Vía, con lo que hay en las traseras, todo mucho más. Pues, y que además se puede seguir, como ven, cómo era el caserío en cuanto a pisos. Que además tiene mucho interés para quienes han estudiado en la ciudad de Madrid la evolución a partir de que se nombra capital por Felipe II. Antes no era nada. El valor de Madrid lo fue defensivo, tanto como villa árabe o como villa o aldea árabe o como villa medieval. De hecho, Madrid todavía, como Bilbao, siguen teniendo el nombre de villas. Ninguna de las dos ha conseguido todavía el nombre de ciudad, pero yo creo que nos quedamos así con ello. Tenía un valor defensivo frente a la ciudad importante que era Toledo. Y cuando llega Felipe II, aunque tiene un magno proyecto de crear una hermosa capital renacentista, es un proyecto que va a abandonar porque le va a ocupar el imperio demasiado, pero es evidente que necesita alojar a la corte. Hay unas normas, que algunos de ustedes seguro que conocen, por las cuales cada nueva construcción tiene que dar el piso superior, el segundo piso, a la corte para alojar a funcionarios, cortesanos, lo que se quiera. ¿Qué es lo que hacen los madrileños? O no construyen segundo piso o lo escamotean, retranqueando, dándole el aspecto de desván, etcétera, que va a ser lo que se llamen casas a la malicia, por la malicia de sus constructores, y que todavía en estos planos se podían detectar, o los que hace Nicolas de Fère, un francés, que va a hacer el primero para en 1700, creo que es este, que aquí no lo veo casi.
1700 que hace para la Casa Real Francesa. 5 años después hará otro para el duque de Alba, embajador en París. Hay que tener en cuenta que en estos momentos ya las dos familias reales son una sola. Es este, que cambia un tanto, se ve con más detalle, con más precisión, pero que permiten ese trabajo, como digo, de investigación, de seguimiento de ese proceso. De Espinosa de los Monteros, otro más, de 1769, para no consumir. El de Tomás López, un interesante cartógrafo de principios del siglo, finales del XVIII, principios del XIX, que tiene también todo un atlas de España, en el que comentaba con alguien antes que no es un mapa, el mapa de España muy preciso. Hay lugares a los que si uno se dirige siguiendo las indicaciones del mapa de Tomás López no llega. Por ejemplo, la ciudad de Cádiz está desplazada respecto a lo que son sus verdaderas latitud y longitud. Sin embargo, tuvo mucho nombre y mucho reconocimiento en su época, y desde luego este plano de Madrid es de mucho interés. Y aquí entramos en un cambio cualitativo, un salto cualitativo muy importante para el estudio de la historia urbana de Madrid, del crecimiento de Madrid, que es este parcelario de Ibáñez Ibero. ¿Se ve bien el nombre? Sí, el plano parcelario de Madrid, hecho en 16 hojas, a finales ya del 19 años, 72, 74, luego en el 79 va a hacer un plano completo de Madrid, en el que radica en que este plano parcelario nos ofrece todas las parcelas. Aquí hay un ejemplo de Madrid, no se verá bien ahí, pero en cada parcela de la ciudad, además del número, el nombre de la calle y el número del portal, viene en números romanos el número de plantas que tenía el edificio en el momento en el que se hace. Claro, no ha habido geógrafo que haya dedicado, o arquitecto o estudioso de la historia urbana de Madrid, que no haya recurrido al parcelario de Ibáñez Ibero, porque resume la situación de la ciudad a finales del siglo XIX. Esto acompañado por, evidentemente, los trabajos de archivo, puesto que no solo la cartografía es suficiente, pero afortunadamente en Madrid contamos con, además del Archivo Histórico Nacional, un archivo magnífico para la ciudad, que es el Archivo de la Villa, muy bien organizado y cuidado, y además bastante más accesible en los últimos años que lo fue en otra época, en la que vi como a una investigadora, no me acuerdo, me parece que era francesa, se podían sacar 6 legajos cada día, pero allí los que mandaban eran los bedeles. La buena mujer pidió los 3 primeros, no encontró lo que buscaba, fue a pedir los otros 3, le dijo el bedel que esos 3 eran muy gordos y valían por 6. Se fue a ver a la archivera le dijo que no podía hacer nada, se fue a ver al director del archivo, que yo creo que salió por otra puerta para no tener que enfrentarse con el personaje, y allí se fue una mujer. Ahora, la información que guarda es fundamental, junto con la información catastral, y durante mucho tiempo el haber podido disponer, por supuesto, el archivo de notarías, igual que aquí en las ciudades mexicanas, ese tipo de información, que, por supuesto, de archivos que son fundamentales, porque solo la cartografía, bueno, nos daría una primera imagen, pero no sería completa, o veríamos una primera fase en ese proceso de evolución que no sería completo. Y este sistema de trabajar antes que en la teoría, ya aprendida, en el caso concreto, Rafael Mas lo trajo a la Ciudad de México, como decía antes, para, yo creo que viene ahora, el estudio en el año 1989, la transformación de una hacienda en ciudad. Y aplicó el mismo procedimiento. Y llegó, bueno, pues, digamos, a los mismos, o al mismo tipo de resultados, de ver, claro, la interacción en el caso
de esta zona del sur de la Ciudad de México, donde estudió y vio los cambios que hubo de manos de algunas de las propiedades, en algunas de las haciendas, el papel que jugaban los pueblos indígenas que había y que yo creo que muchos se conservan todavía, algunos se conservan, por lo menos he visto unos cuantos en estos años, en ese sur de la ciudad, en Coyoacán, que aquí además se mezcla con los ejidos, con lo cual vuelve el asunto más complejo porque ya tenemos tierras nacionales, tenemos a los particulares, tenemos a los pueblos indígenas y sus pequeños ruedos, y cómo al final de ese proceso de grupos saca de esa primera cartografía el resultado final, ve el resultado final de cómo acaba. Es lo que explica, tiene publicado en la revista ERIA, que pueden encontrar está completa en red, es la revista de Geografía de la Universidad de Oviedo, ese estudio que hace en la Ciudad de México aplicando los mismos criterios, aplicando la propiedad y la ordenación territorial, las disposiciones. Claro, ahí los planes generales son los más sencillos de ver. Otra cosa es ya meterse en las ordenanzas, claro, esas van cambiando, pero son también importantes. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Madrid se ve cuando en determinados momentos se retranquean los edificios por ordenanzas que pretenden que calles sean más anchas, luego eso se revierte y nos encontramos con que hay calles del centro histórico que tienen edificios retranqueados, otros que no, y al final la calle no se termina nunca de ensanchar. Todo ese proceso, pero que es parte de este estudio. Y que, como digo, yo en estos casos, muchas gracias, yo en el caso de México lo apliqué, pero no he traído cartografía, puesto que estamos hablando de la ciudad en Silao, en el proceso y en la lucha del paso de haciendas a ejidos y luego, eso sí, de ver cómo se tomaban posiciones. Y lo que pasa es que ahí fue muy fácil trabajar en el registro público. Yo iba todas las mañanas, como llegaban las funcionarias al registro, iba sacando libros, iba mirando, cosa que aquí en el DF es imposible. Ya lo intentaron unas compañeras precisamente a partir de unas inmobiliarias, de negocios de inmobiliarias, con los fondos de las inmobiliarias, de ver cómo funcionaba la renta aquí, de acuerdo con el dueño de la inmobiliaria, que además se dedicaba a la política en tiempos, Adolfo Kunz, pero que el paso siguiente fue el difícil. Entrar claro, no es lo mismo entrar en el registro de La Piedad, o de Silao, en este caso fue Silao, Guanajuato, que entrar en el registro de la Ciudad de México o en la actualidad en el de Madrid, donde habría que pagar por cada búsqueda, con lo cual o tienes una buena subvención del señor Slim o de algún otro rico del lugar, o es imposible porque es muy caro además. Claro, normalmente para un ciudadano que solo va a ver si la casa que va a comprar está bien en términos legales, bueno, pues paga lo que tenga que pagar, pero si necesitas investigar en 100 o en 200 propietarios, la cosa se convierte en algo realmente caro. Y, creo que era la última imagen, sí, y por lo tanto, ese es el juego con el que hemos utilizado la cartografía histórica. Fundamentalmente, como ven, dejamos fuera los aspectos sociodemográficos, somos conscientes de ello, pero también dejamos claramente avisado que nuestro objetivo es otro, que nuestro objetivo es precisamente el de ver quién altera la ciudad, quién hace crecer la ciudad y cómo la hace crecer, y que tendría, hemos visto en algunos lugares, yo ahora trabajando en La Piedad, aspectos muy diferentes, por ahí estoy empezando, por eso no expongo nada, de cómo, y también de otras ciudades mexicanas, de cómo también la alteración del mismo paisaje urbano puede venir propiciado por las disposiciones públicas y la intervención, bien sea de construcción de vivienda pública o privada. Supongo que en otras ciudades, en La Piedad se construye mucha de la vivienda pública o privada de bajos ingresos, esa casa en forma de L, en un rectángulo, un hueco para el coche, luego una L de unos 40 metros cuadrados y un pequeño espacio detrás. Pocos años después, el paisaje
en esas colonias ha cambiado radicalmente porque los vecinos levantan el resto. Y lo que era una casa inicial de 40 metros cuadrados ha multiplicado a lo mejor por 2 o por 3 la superficie. Es evidente, cada casa responderá a la idiosincrasia o al gusto de cada vecino que ha construido. Pero, desde luego, quien ha propiciado que eso se haga es o la iniciativa pública, permitiendo que se construya en ese tipo, o la misma iniciativa privada, al construir un modelo de viviendas que sabe que va a permitir después a los vecinos, a las familias que ocupan las viviendas, el crecer, comprar barato y al final tener una casa grande. Y nada más, muchas gracias.